símbolo. No creas siempre en los sueños, pero tampoco consideres a todos falsos. Aquella noche sentí gente en mi habitación, o mejor dicho, presencias yendo y viniendo, como si fueran a visitar mi sueño, y ese cuerpo del que en ese momento no me sentía habitante debido a la fatiga. Al amanecer desperté agotado, como si cada vaivén de las presencias de mis sueños consumieran mi energía y se llevasen a pedazos mi descanso. Pero aún así me sentía tranquilo, pues ignoraba el caótico y derrumbado estado de mi habitación. Fue solo hasta que percibí un penetrante olor fétido a alcantarilla que me percaté de este. Las cortinas ondeaban como si estuvieran vivas, arrastradas por la extraña corriente de aire, pero aquel hedor era inamovible. Incorporándome por el molesto olor, percibí toda la escena desde mi cama. Los libros, cuadernillos y cuanto había en el buró al lado de mi cama habían sido proyectados por toda la habitación. Un pesado y viejo ropero fue arrastrado a la mitad de la misma y derribado, con lo cual se partió en sus uniones, abriendo sus puertas, regando todo lo que guardaba en su interior. La puerta de ingreso a la recámara se veía tan abollada que no era necesario tratar de cerrarla. Tan solo con ver la deformación que presentaba, bastaba para ni siquiera hacer el esfuerzo de cerrar. Un cuadro había sido despedazado sobre la alfombra que estaba desgarrada a pedazos y llena de cristales rotos. El cuadro, una obra de óleo, parecía haber sido masticado y embarrado por todas partes. Un ennegrecido moho invadía el techo, deslizándose por las 4 paredes, casi llegando al piso de la habitación. Logré percibir movimientos de insectos por todo el cuarto, y sin ser consciente ya estaba de pie sobre los vidrios de las ventanas, varios de estos ya incrustados en las plantas de mis pies. Aunque el dolor que sentía no me distrajo de aquel escenario. La habitación parecía haber sido dinamitada en la madrugada sin perturbar mi sueño. Las sábanas y cortinas parecían tener ligeras huellas de manos, que dejaron residuos apenas visibles de una mezcla pegajosa y negra con tonos marrones, como sangre coagulada y petróleo crudo mezclados. Su olor era repugnante. Cualquier intento de describirlo hace referencia a olores ya conocidos por el hombre. Heces de perro, carne podrida, amoníaco y hule quemado serían las más parecidas. Pero a decir verdad, hería como todos estos y a la vez como ningún olor que hubiese conocido. No menos aterrador era el hecho de que todas esas marcas parecían haber sido hechas por algún ser o seres humanoides deformes, con dedos faltantes, uñas largas y un sinfín de partes semihumanas de seres que debían ser igual de horribles que aquellas huellas retratadas en esa habitación. Y aún así, entre todo ese caótico panorama, sobresalía esa marca que lava mi sangre, esa marca estremecedora, hecha con algún tipo de tiza negra, dibujada en la parte inferior del robusto baúl que yacía de cabeza en el rincón más próximo al ingreso de la recámara. Aquel símbolo era el más perturbador, por su significado terrorífico, siniestro e irreal. Conservo poco de los muebles que mi madre me heredó, muebles de nuestra primera casa, y ese baúl era uno de esos, y ahí, en su base, plasmado, el mismo dibujo del callejón. ¿De alguna manera estaba relacionado? Lo que más me desconcertaba era que no parecía haber sido dibujado recientemente, pues la suciedad, el polvo y el desgaste sobre la marca indican años de antigüedad. ¿Toda mi infancia estuvo ahí ese diagrama? Lo describiría como 3 círculos, uno dentro del otro y llenos de símbolos extraños. Sobrepuesta hay una estrella formada por 6 flechas, mitad blancas, mitad negras. Entre las flechas hay pequeñas estrellas blancas y negras, y en el centro está enmarcado un jeroglífico o letra parecida a una T y una I unidas. Evidentemente pasé solo el tiempo necesario en esa casa, que extrañamente estaba intacta a pesar del disturbio de la recámara. Con ira, que en ese momento supera el miedo, me decidí a buscar al que yo encontraba culpable de todo esto, el cura. Condújese a la biblioteca. Todo el tiempo sentía que alguien me seguía. Unas nubes oscurecían el horizonte. Al llegar, la lluvia ya estaba bien entrada, y al igual que en aquella ocasión, no había ni un solo coche en el estacionamiento. Bajé del auto deprisa, apretando los puños y dejando en segundo plano la tormenta, los truenos y relámpagos. Me dirigí al lugar furioso, pero empecé a notar cosas raras, como que todas las farolas estaban rotas. Tal vez era solo la tormenta que me obligaba a entrecerrar los ojos. Al acercarme más, me di cuenta que realmente estaban destrozadas. Subí la mirada y no veía las estanterías del piso superior. El lugar parecía deshabitado. Al acercarme solo un poco más, me di cuenta que la puerta se azotaba de un lado a otro por el viento, y al mirar al interior, noté que no había ni un solo mueble dentro de ese lugar. Entonces deduje que tampoco estaría ahí mi sospechoso.
Decidí entrar debido a que la tormenta empezaba a ponerse más intensa y el viento empezaba a helar mi empapada ropa. Con una roca del exterior atranqué la puerta. El lugar parecía mucho más grande, supongo que era la perspectiva a falta de los muebles. La tormenta arreció con furia granizando. Estrepitosamente escuché romperse una de las ventanas del piso superior. Pensé inmediatamente que con la cantidad de agua que caía, en poco tiempo la vería correr por las escaleras. Sin embargo, pasaron más de 15 minutos y ni una sola gota de agua tocaba el piso inferior. Decidí explorar el lugar en búsqueda de algo para intentar cubrirme e irme a refugiar al coche, pues el lugar empezaba a descender su temperatura drásticamente. Al ir subiendo las escaleras, noto que ninguna de las ventanas está rota y no hay lugar por donde entre el aire aparentemente. El lugar está totalmente vacío, ni un solo artículo, solo polvo como si llevara años abandonado. Afuera llueve a cántaros, pues desde los grandes ventanales no se logra apreciar absolutamente nada hacia el exterior. Solo se siente el duro golpeteo del aire contra la fachada del lugar. Un sonido estridente y muy fuerte anuncia que la puerta se ha abierto y se azota de lado a lado con gran fuerza. Una ráfaga de aire helado recorre todo el lugar y una de las ventanas, esta vez sí cede ante la tempestad. En ese momento concluí que ese lugar no ofrecía ya ningún refugio. Bajo las escaleras para emprender la carrera al estacionamiento, y al mirar desde la altura noto que la duela del piso inferior tiene señales de haber sido quemada, y las marcas de madera quemada presentan de nuevo ante mí ese símbolo. Me pudo tanto esa imagen que incluso comencé a sentir un ligero mareo acompañado de dolor de cabeza y somnolencia. Me tomé con fuerza del pasamanos de la escalera e intenté bajar un par de escalones más. Mi desvanecimiento era inminente, así que deseaba no caer de tan alto. En ese momento me desmayé. Eso creo. Sentía que dormía hasta que el intenso frío me despertó. Aquella horrible pesadilla había vuelto, pues despertaba de nuevo en esa habitación de piso húmedo y frío, aquellas paredes cubiertas de moho formando figuras demoníacas, aquel cuarto adyacente que guardaba la temible oscuridad, ese lugar donde correteaban las cucarachas. De nuevo al comienzo. Me era imposible creer que volvía a ese horrible lugar. Nuevamente me levanté del suelo donde estaba postrado y volteé la mirada al cuarto. Esta vez sentí la presencia de alguien o algo dentro de esa negrura. No esperé ni un momento para abandonar de nuevo la choza. Corrí hacia el callejón como la última vez, pero en esta ocasión estaba oscuro y hacía todo el exterior aún más tétrico y espeluznante. Automáticamente hice el mismo recorrido esperando salir a la muchedumbre, pero ahora al salir del callejón, que esta vez no tenía el símbolo, sentí un escalofriante frío que me recorrió lentamente la espalda, y escuché una voz. Y aquí estamos de nuevo. Ni una sola alma estaba en ese lugar que parecía abandonado por décadas. Lograba percibir con la luz de la luna los vestigios de los puestos. Solo iba y venía la basura que lograba arrastrar el aire. Esta vez no había olores y los sonidos eran débiles. Ahí fue que noté que realmente mis pisadas parecían amortiguadas, a pesar de que golpeaba el suelo con fuerza. Y mi ropaje era el de un vagabundo. Eran las mismas prendas que llevaba puestas en mí en el bar, pero estaban desgarradas, empolvadas y envejecidas. Gabriel, ¿eres tú? Mi voz aún producía un ruido espeluznante. Parecía un estilo de eco distorsionado. En aquel lugar los sonidos viajaban diferente. Como si todo esto no fuera lo suficientemente caótico y horrible, mi voz resonó a todo mi alrededor y pareció haber sido escuchada por todo lo vivo en ese lugar. Comencé a escuchar pisadas y golpes provenientes de todos lados. Sentí el instinto de esconderme. Me metí debajo de uno de los puestos del mercado. Supuse que todo ese alboroto solo era el eco de mi voz en ese extraño lugar. No pude estar más equivocado, pues escuché pasos viniendo en mi dirección. Me cubrí lo mejor posible para no ser visto, y asomé un ojo por un hueco que tenía la tela con la que me oculté, y ahí fue donde ese horrible y deforme adefesio se hizo presente ante mí. Era un ser flaco y alto, cojeaba del pie izquierdo, parecía tenerlo roto pues estaba torcido en un ángulo de 45 grados. Era un ser desproporcionado, su hombro sobresalía del otro, y el largo de sus brazos era totalmente asimétrico. Sin duda había una diferencia de por lo menos 10 centímetros entre uno y otro. Al ver su rostro, noté que su mandíbula parecía estar rota, pues le colgaba un badajo de carne que seguro era su labio inferior desgarrado. Esto dejaba ver los dientes podridos y torcidos que aún le quedaban. Su cabeza era un poco más grande de lo normal en referencia que al asqueroso cuerpo, la cual era cubierta por un emblanquecido cabello escaso. Toda su piel era de un color blanco rosado podrido, como el de un animal ahogado en el río, que lleva ahí semanas en descomposición. Pero sin duda, lo más aterrador eran sus profundos ojos negros hendidos en sus cavidades,
parecían estar poseídos y extrañamente alegres. Tuve que esforzarme bastante para ver todos estos detalles, pues como mencioné, la única fuente de luz era la de la luna llena. El ser buscaba con los terroríficos ojos a su presa, a mí. Daba vueltas y se llevaba las manos a la cabeza jalándose los cabellos con tal desesperación que más de una vez lograba arrancarse algunos mechones. No parpadeaba, de hecho, parecía no tener párpados. De pronto dejó de dar vueltas y se agachó un poco. No logró encorvarse por su horrorosa deformidad, perdió el equilibrio y se derrumbó. Golpeándose la cara de lleno en el suelo, ahí lo escuché gemir de dolor. Tardó bastante, pero logró ponerse de pie y lentamente se alejó de ahí. Mientras estaba tirado en el suelo, sin duda pude haberle asestado un golpe e intentar someterlo, pero la verdad es que considero más prudente ser invisible ante sus ojos. Es como ver un animal muerto salir de su tumba después de años, sin algunos pedazos de piel, moviéndose errante. Además, no sé cuántos más puede haber aquí, pues es limitada la visión, y todos esos lugares a donde no llega la luz son sombras muy profundas. Al notar la quietud que volvió a reinar el lugar, salí de mi escondite sigilosamente. Me desplacé lento, levantando con cuidado las telas de los puestos. Al levantar la última de ellas, me percaté que frente a mí se encontraba Gabriel. Has vuelto